Habíamos hablado de lo que son los anhídridos, habíamos hablado también en la clase anterior de lo que eran los óxidos. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Solo avanzamos a ver esos dos. Ya. Bueno, les voy a traer de nuevo, les voy a indicar desde el inicio. ¿Ya? Estamos hablando prácticamente aquí de todas las reacciones químicas inorgánicas que podemos encontrar en nuestro medio. ¿Sí? Cabe recalcar que ya les envié a su plataforma, a la plataforma de ustedes, una tablita básica que deben aprenderse para el manejo de estos compuestos, con cada una de las valencias y con cada una de las terminaciones que les di yo ese mismo día. No sé, no se me abre. Esperemos que se me abra. Todas las reacciones químicas. Sí, entonces aquí está esta tablita, que de igual forma ya está subido al aula virtual. Pueden descargarse y pueden leerla también. ¿Qué decíamos en esta tablita? Que estos son los compuestos químicos más importantes o los que más utilizamos para las reacciones químicas dentro de lo que es química inorgánica. ¿Sí? Se clasifican en tres: los metales fijos, porque tienen valencia fija, ¿sí? Y los metales de valencia variable, ¿ya? En cuanto a los metales de valencia, perdón, a los no metales, se dividen en cuatro familias, ¿sí? En cuatro familias. La primera familia, halógenos, compuesta por quienes nomás: flúor, cloro, bromo, yodo. En este caso no está, pero también es el astato. En los anfígenos, oxígeno, azufre, selenio, teluro. Nitrogenoides, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. Y en los carbonoides, carbono, silicio y germano. ¿Sí? Estas familias o llegan a ser familia, ¿por qué? Porque trabajan con el mismo número de oxidación. ¿Sí? Este grupo, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Trabajan con números de oxidación de +1, +3, +5 y +7. Los anfígenos, este grupo de acá, trabaja con números de oxidación +2, +4 y +6. Los nitrogenoides trabajan con +3 y +5. Y los carbonoides es el único compuesto que trabaja, es el único grupo de compuestos que trabaja con +4. Ahora, dependiendo cómo quieran ustedes utilizar la nomenclatura, van a utilizar las diferentes terminaciones. Yo les voy a dar aquí la nomenclatura tradicional. ¿Sí? Cuando utilizamos nosotros en la familia de los halógenos, cuando utilizamos nosotros las valencias positivas, vamos nosotros a utilizar las siguientes terminaciones. Para +1, vamos a utilizar las terminaciones hipo-oso. Para +3, vamos a utilizar las terminaciones oso. Para +5, vamos a utilizar la terminación ico. Y para +7, vamos a utilizar la terminación per ico. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, puedes repetir. En la familia de los anfígenos, como solamente tenemos tres, vamos a tomar en cuenta +2 con la terminación oso, +4 con la terminación oso y +6 con la terminación ico. Aquí depende de la bibliografía que utilicen, ¿no? Algunos me dicen que tengo que utilizar yo +2 y +4 con oso y solo 6 con ico. Bueno, ya depende de la bibliografía en que vayan a basarse para poder determinar esto. ¿Sí? Aquí en los anfígenos, la valencia que más predomina o la valencia que más se puede utilizar o la que más utilizan es la de 4 y la de 6. ¿Sí?
4 y 6 son las que más utilizan en este grupo de anfígenos. Ya. Vamos a los nitrogenoides. Nitrogenoides. Compuestos por nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Este grupo de compuestos trabajan con valencias positivas de +3 y +5. En este caso, la terminación que se va a utilizar para +3 será oso. Y la terminación que se va a utilizar para +5 será ico. Y por último, para los carbonoides, compuestos por carbono, silicio y germano, van a utilizar solamente la valencia +4 y van a tener la terminación ico. ¿Sí? Van a tener la terminación ico. Ahora, se van a preguntar, ¿y todos los números negativos que están en la parte superior? ¿Qué son? Los no metales también, aparte de funcionar con números positivos, con números de oxidación positivos, también pueden funcionar con números de oxidación negativos. ¿Sí? También pueden funcionar con números de oxidación negativos. Todos los que utilicen números de oxidación negativos van a tener la terminación uro. No importa si sea -1, -2, -3, -4. Todos van a tener la terminación uro. ¿Sí? Cuando funcionan con números de oxidación negativos. Vamos entonces con los metales fijos. ¿Sí? En los metales fijos no hay mucho que hablar. ¿Sí? Los metales fijos no tienen terminación, ya que en el caso de estos metales, como no tienen valencia variable, solamente tienen una sola valencia, ¿sí? Como tienen una sola valencia, van a ser nombrados o van a tener el mismo nombre de ellos, ¿sí? No van a tener terminaciones, van a tener el mismo nombre del metal, ¿sí? En la familia 1A tenemos hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata. Y también tenemos aquí el radical amonio, ¿ya? En la familia 2A de igual forma, bario, berilio, calcio, cadmio, magnesio, radio, estroncio, zinc. En la familia 3 tenemos aluminio, boro, bismuto, disfroncio, herbio, escanio, europio, galmio, gadolimio, olmio, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Por lo general, estos son los metales que nosotros dentro de la química inorgánica lo utilizamos para cualquier reacción química. Y por último, tenemos aquí los metales de valencia variable. Como estos metales tienen dos valencias, aquí sí vamos a utilizar las terminaciones. De igual forma, para el número de oxidación menor se utilizará la terminación oso. Y para números de oxidación mayor se utilizará la terminación ico. Ejemplo, en el primer grupo, cobre y mercurio, vamos a utilizar la terminación oso con +1 y con +2 la terminación ico. ¿Sí? Con oro y talio, de igual forma, con +1 oso y con +3 ico. ¿Sí? Cobalto, cromo, hierro, magnesio y níquel. También vamos a utilizar con +2 oso y con +3 ico. Y así sucesivamente el resto de familias. Preguntas. Esto deben aprenderse, jóvenes. Esta tabla deben aprenderse con todas sus valencias. Para ustedes tener en cuenta para las próximas formaciones de compuestos, hay que tomar en cuenta todos estos números de oxidación. Tenemos que tomar en cuenta los símbolos con que trabaja cada uno de los compuestos. ¿Sí? Sabiendo nosotros entonces esto, vamos de nuevo acá. Las formaciones de los anhídridos. ¿Cómo se forman anhídridos? Los anhídridos se forman con los no metales más el oxígeno. Entonces, vamos a nuestra tabla nuevamente. Aquí nos colocamos en los no metales. Entonces, ¿qué nos dicen los anhídridos? Los anhídridos se forman con los no metales
que son todo este grupo, más el oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Los no metales, que es todo el grupo este, más el oxígeno. Cabe tomar en cuenta aquí que en el caso de los anhídridos, el oxígeno, en el caso de los anhídridos, el oxígeno va a funcionarme con valencia -2. ¿Sí? Dentro de los anhídridos, el oxígeno va a funcionar con valencia -2. Entonces, vamos directo a los ejemplos. Listo. El libro me coloca aquí ejemplos con el cloro. El cloro es un no metal, ¿sí? Está dentro de los halógenos, de la familia de los halógenos del cloro. Por eso es que el cloro tiene valencias o puede trabajar con números de oxidación o con valencias de +1, +3, +5 y +7. Puede trabajar con las 4 valencias. En cambio, el oxígeno, como me dice la regla, que en los anhídridos el oxígeno trabaja con -2, entonces todos los oxígenos con los que voy a hacer mi reacción química van a ser o van a trabajar con -2. ¿Sí? Sumamos cloro +1 más oxígeno -2 y me da como resultado Cl2O. Ahora, ¿de dónde me sale el Cl2O? ¿De dónde me sale? Los números de oxidación que están en la parte superior van a intercambiarse, ¿sí? En forma de X. Esos se van a intercambiar, ¿sí? Entonces, este número 1 se va a ir a la parte inferior de mi oxígeno y este número 2 ojo, sin el signo, sin utilizar el signo, se va a ir a la parte inferior del cloro. Por eso es que me va a quedar Cl2O. El número 1 ya se sobreentiende que existe en esa parte, por eso es que no se lo coloca. Y como habíamos hablado antes, de las terminaciones, cuando mi cloro estaba o cuando mis halógenos estaban o trabajaban con número de oxidación +1, tenían las terminaciones hipo, oso. Se observan en pantalla. Tenían las terminaciones hipo, oso. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo quedaría? Como estamos formando anhídridos, quedaría anhídrido hipocloroso. ¿Sí? Porque está trabajando con valencia +1. Pongo el otro ejemplo. Está trabajando ahora el cloro con valencia +5. ¿Sí? Entonces tenemos cloro +5 más oxígeno -2. ¿Sí? Entonces hacemos el intercambio y aquí se nota el intercambio. ¿Sí ven? El número +5 que está como supraíndice del cloro baja como índice inferior al oxígeno y el 2 que está como supraíndice en el oxígeno baja al cloro. ¿Sí ven? Y me queda Cl2O5. Hacen un intercambio de valencias. Y entonces esto, como ya me está trabajando el cloro con +5, ahora ya va a ser diferente la nomenclatura. Me va a decir anhídrido mismo, pero como está trabajando con la valencia 5, vamos a terminar en ico. Sería anhídrido clórico. Preguntas. ¿Sí? Entonces, según vaya siendo la valencia que vayamos utilizando, nosotros vamos a ir colocando nuestras terminaciones, ya sea hiposo, oso, ico o perico. Depende de qué, de este número que les estoy señalando, de ese número que les señalo, depende la terminación que yo le utilice. ¿Sí? Depende de la terminación que yo utilice. De igual forma con los anfígenos,
De igual forma con los anfígenos. Los anfígenos, como les dije, tienen números de oxidación más 2, más 4 y más 6. Pero, por lo general, siempre utilizan más 4 y más 6. ¿Sí? Más 4 y más 6. De igual forma es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento anterior y según el número de oxidación que utilicen, van a utilizar las terminaciones. ¿Sí? Van a utilizar las terminaciones. Preguntas. Eso es todo de los anhídridos. Eso es todo lo que deben saber de los anhídridos. Aquí se simplifica en este caso. Por ejemplo, yo aquí bajo el 2 abajo de la S y pongo el 4 abajo de la O. Pero tengo S2 o 4. Los dos son números pares. Puedo simplificarlos. Cojo la mitad y me queda S. Y cojo la mitad de 4 y me queda el 2. ¿Sí? También puedo hacer simplificación. Gracias. De igual forma, en la parte de acá abajo, el 6 y el 2 también son pares. Y acá igual, 4 y 2 son pares, 6 y 2 son pares. Se puede hacer simplificación. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es un poquito tedioso la química, eso sí, no digo que no, pero bueno, en este caso voy a indicarles los compuestos básicos, no nos vamos a ir a terciarios ni cuaternarios, ¿no? Compuestos básicos, solamente para que tengan una idea de cómo es la química, porque tampoco tengo mucho tiempo para explicarles. Continuamos. Vamos entonces ahora a hablar de los óxidos básicos u óxidos de metales. Óxidos de metales. ¿Sí? ¿Cómo yo formo estos óxidos de metales? Como su palabra mismo lo dice, voy a formarlo de un metal, ya sea metal de valencia variable o ya sea metal de valencia fija, cualquiera, más el oxígeno. ¿Sí? Más el oxígeno. En este caso, de igual forma, el oxígeno va a tener un número de oxidación de -2. ¿Sí? Vamos a hacernos referencia nuevamente a la tabla. ¿Qué me dice? Que yo voy a formar los óxidos metálicos ¿con qué? Con todos los metales. Todo este grupo. Metales fijos y metales variables. Voy a formar con este grupo más el oxígeno. El oxígeno en este caso va a funcionar con valencia -2. ¿Sí? Una vez que ya estamos colocados o enrumbados en nuestra tabla, entonces vamos a visualizar los ejemplos. Como les iba diciendo, para los óxidos básicos o los óxidos de metales, vamos a utilizar en nuestra tabla todos los compuestos químicos que conforman los metales, ya sea metales de valencia fija o ya sea con metales de valencia variable, ¿sí? Pero vamos a utilizar solo los metales y más el oxígeno, ¿sí? Más el oxígeno. Como en este caso, de igual forma, el oxígeno va a funcionar con número de oxidación -2. ¿Sí? Va a utilizar números de oxidación -2. Vamos con el primer ejemplo. Vamos con el primer ejemplo. Tenemos aquí o tengo aquí solamente metales de valencia fija. Si toman atención un momentito, ustedes tienen aquí en estos ejemplos solo metales de valencia fija. ¿Sí? Entonces, el sodio va a tener valencia +1. Sodio +1 más el oxígeno -2. Intercambio valencias. ¿Sí? Intercambio valencias y me queda Na2O. Y ahora, como les dije la vez pasada, cuando yo utilizo metales de valencia fija, yo solamente utilizo el nombre del metal. ¿Sí? Pongo óxido de sodio. Utilizo el nombre del mismo metal. ¿Sí?
Ya. Vamos con el ejemplo de más abajo, con el calcio. El calcio tiene valencia más 2, más el oxígeno que tiene valencia menos 2. Hago el intercambio y en este caso simplifico también porque los dos son 2, ¿sí? Tienen los dos el mismo número 2. Entonces me queda CaO y el nombre sería solamente óxido de calcio. ¿Sí? Óxido de calcio. Si les vuelvo a repetir, jóvenes, solamente utilizamos el nombre del mismo metal para la familia de los metales fijos, ¿sí? Vamos a utilizar el nombre del mismo metal para toda esta familia. Por ejemplo, voy a utilizar óxido de renio, óxido de wolframio, óxido de herbio, óxido de bismuto, óxido de indio, óxido de promedio, óxido de rubidio. Sí, porque están utilizando solamente una sola valencia y son metales de valencia fija. En cambio, no. Cuando utilizamos metales de valencia variable, ahora sí va a venir un poco diferente. ¿Sí? Aquí podemos utilizar la nomenclatura stock o podemos utilizar la nomenclatura tradicional que les di al principio de esta clase. ¿Sí? Entonces vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo aquí me dice, aquí tengo un cúmulo de compuestos o metales de valencia variable. Entonces vamos con el primer ejemplo. Tengo el hierro. El hierro me trabaja con más 2 y me trabaja también con más 3. ¿Sí? Van a unirse de igual forma al oxígeno que tiene valencia menos 2. Vamos a hacer en el primer caso vamos a hacer el intercambio de valencias. El 2 viene a la parte inferior y este otro 2 viene a la parte inferior del hierro. ¿Sí? Simplifico y me queda FeO. Puedo nombrarlo esto óxido de hierro 2. ¿Por qué óxido de hierro 2? Este número 2 me está dando con el número de valencia que el hierro está utilizando. En el caso de nomenclatura stock. ¿Sí? Óxido de hierro 2. Este número 2 me está dando el número de oxidación con el cual está trabajando mi hierro. Y abajo de igual forma, óxido de hierro 3 me está dando el número de oxidación con el cual el hierro está trabajando. ¿Sí? Ahora, la nomenclatura tradicional, como yo les indiqué al principio de la clase, en este caso sería, está utilizando en el primer caso el hierro más 2. Esta es el número de oxidación menor. Por ende, va a utilizar la terminación oso. Entonces aquí sería óxido ferroso. Abajo sería, como está utilizando la valencia más 3, óxido férrico. ¿Sí? Con la terminación ico. Ya depende de lo que, cómo se acomoden ustedes para utilizar la nomenclatura. No está mal, ¿no? Pueden utilizar cualquier tipo de nomenclatura para nombrar los compuestos. No está mal. Preguntas. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la valencia que ustedes utilicen, van a utilizar también las terminaciones, ¿sí? O van a utilizar diferente nomenclatura, como quieran ustedes utilizarlo, ¿sí? Como ya les dije, aquí está el otro caso. En los mismos compuestos de arriba, óxido ferroso, óxido férrico, óxido cuproso, óxido cúprico, óxido titánico, etcétera, etcétera. Están utilizando otro tipo de nomenclatura. Arriba estaba utilizando la nomenclatura stock. Y acá abajo está nombrado utilizando la nomenclatura tradicional. ¿Sí? De igual forma, jóvenes, esto ya está subido al aula virtual de ustedes. Se pueden descargar, pueden visualizar todo este folleto. Preguntas hasta aquí. Nos estamos repitiendo un poco de lo que vimos la clase anterior. Vamos a nuestros hidruros metálicos. Vamos a nuestros hidruros metálicos.
Los hidruros metálicos se forman de un metal más el hidrógeno. ¿Sí? Se forman del metal más el hidrógeno. En este caso, en esta formación de compuestos, el hidrógeno que yo voy a utilizar va a tener un número de oxidación negativo -1. ¿Sí? Solo en este caso, el hidrógeno va a tener número de oxidación negativo. Si nos referimos un poco a nuestra tabla, nuestro hidrógeno se encuentra como metal de valencia fija. Se observa. Y con positivo +1. Pero en este caso, como les digo, en este caso para la formación de estos compuestos, el hidrógeno va a funcionar no con +1, sino con negativo. Así dice la bibliografía, con -1. ¿Sí? Dependiendo del metal que lo utilicemos o el tipo de metal que utilicemos, vamos de igual forma a tener los nombres. ¿Sí? Si utilizamos metales de valencia fija, utilizamos el propio nombre del metal. ¿Sí? Y si tenemos metales de valencia variable, podemos utilizar la nomenclatura stock o la nomenclatura tradicional. Con cualquiera de las dos nomenclaturas pueden utilizarlo. ¿Sí? Vamos entonces a explicar los ejemplos. Vamos primeramente con el grupo de metales de valencia fija. En este caso, el sodio, el litio, el calcio, el aluminio y el estaño. ¿Sí? En el caso del sodio vamos a trabajar con valencia +1. Y como nos dice la bibliografía, los hidrógenos van a trabajar con valencia negativa -1. Entonces, sodio +1 más hidrógeno -1 me da como resultado NaH. Y yo le nombro hidruro de sodio. ¿Sí? Hidruro de sodio. De igual forma, en el litio, litio +1 más hidrógeno -1, LiH me va a dar hidruro de litio. Hidruro de litio. Continúo con calcio +2. De igual forma hago el intercambio, me queda CaH2 y voy a nombrarlo hidruro de calcio. Cuando nosotros utilizamos metales de valencia fija, no se olvidarán que solamente vamos a utilizar el nombre del metal. ¿Sí? El nombre de aluminio, hidruro de estaño, hidruro de calcio, hidruro de litio, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros utilizamos metales de valencia variable, como es el caso del cobre, del hierro o del aluminio, perdón, o del oro, vamos a utilizar la nomenclatura stock. En este caso, vamos con el cobre. Tiene +1. Hidrógeno -1. Hago el intercambio y me queda CuH. Puedo nombrarle yo hidruro de cobre 1 porque está utilizando número de oxidación +1. Por eso le pongo hidruro de cobre 1. Esto en la nomenclatura stock. O puedo utilizarle hidruro cuproso. ¿Sí? Hidruro cuproso. Utilizando la nomenclatura tradicional. Preguntas. ¿Sí? Ahora vamos aquí a los hidruros metálicos dobles. ¿Sí? Como dice hidruros metálicos dobles, es la combinación de ¿qué? De dos hidruros. ¿Sí? En este caso, la primera combinación sería Na+1 más hidrógeno -1 más la otra combinación, litio +1 más hidrógeno -1. Entonces se formaría hidruro doble de litio y sodio. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a hacer el intercambio y vamos a contar los números de compuestos químicos que tenemos. Tengo un solo compuesto, aquí tengo uno solo. Aquí tengo
el hidrógeno que van a reaccionar y tengo también el litio. ¿Sí? Los hidróxidos se forman ¿de qué? De un metal más un grupo funcional. En este caso, el grupo funcional va a ser el OH. Y este grupo funcional va a tener un número de oxidación negativo. Cuando nosotros encontremos de esta forma, ¿sí? Es un grupo funcional, primero. Y segundo, cuando solamente tenemos el número negativo en la parte superior, se sobreentiende de que este, este, este grupo tiene menos 1 o funciona con menos 1. ¿Sí? Si solamente tengo aquí en la parte superior el negativo. ¿Sí? Ese es el grupo hidroxilo. Entonces, todos los metales, ya sea metales de valencia fija o metales de valencia variable, vamos a utilizar más el grupo OH, el grupo hidroxilo. ¿Sí? De igual forma, vamos directo a los ejemplos. Aquí solamente estamos utilizando metales de valencia fija. ¿Sí? Metales de valencia fija. Calcio, el magnesio, el potasio y el aluminio. Metales de valencia fija. De igual forma, el mismo procedimiento que hemos venido realizando anteriormente. Calcio más 2 más todo mi radical OH, ¿sí? Todo mi hidróxilo, que está a la menos 1, me da como resultado este 2 le paso después, o le pongo después de los paréntesis, ¿sí? Este 2 pasa a la parte inferior y este menos 1, este 1 pasa a la parte inferior del calcio y me queda Ca entre paréntesis OH2, ¿sí? De igual forma en la parte de abajo. Intercambio valencias, intercambio valencias, intercambio valencias y me va a quedar MgOH2. Si observan, el número 2 está fuera del paréntesis. ¿Sí? Está fuera del paréntesis. ¿Esto qué quiere decir? Que este número 2 va a afectar a todo este radical. ¿Sí? Este número 2 afecta a todo el radical. De igual forma, aquí el último también tenemos al aluminio. Aluminio que funciona con valencia más 3, más el grupo OH, que tiene la valencia menos 1, me da como resultado aluminio AlOH3. Y si observan el número 3 que está en la parte inferior, perdón, que está en la parte superior del aluminio, se intercambia y pasa a la parte inferior del paréntesis. ¿Sí? A la parte inferior del paréntesis. ¿Sí? Como les dije anteriormente, les vuelvo a repetir. Cuando utilizamos metales de valencia fija, vamos a utilizar solamente el nombre del compuesto. Hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio, hidróxido de potasio, hidróxido de aluminio. ¿Sí? Nada más. No vamos a utilizar nada más. Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar de esa forma. Preguntas. Vamos entonces al segundo caso. En el segundo caso solamente es la explicación de cómo se forman o cómo nombrarles cuando utilizan metales de valencia variable. ¿Sí? De igual forma, el mismo procedimiento cuando utilizan metales de valencia variable. El número 2 se intercambia y el número 1 se intercambia. Entonces, perdón, entonces nos queda Fe con el número 1 acá abajo y 2. ¿Sí? Y podemos nombrarlos, como ya les dije, en manera tradicional o utilizando nomenclatura stock. ¿Sí?
Cualquiera de los dos está bien. ¿Sí? En el primer caso, utilizando la nomenclatura tradicional, como el hierro está utilizando valencia menos 2, perdón, está utilizando valencia más 2, ¿sí? Está utilizando valencia más 2, que es la valencia menor. Vamos a utilizar en la nomenclatura tradicional la terminación oso. Oso. Y en el stock vamos a utilizarlo óxido de hierro 2. ¿Por qué? Porque este es el que me da ese número 2. ¿Sí? Es lo que me da el número. ¿Sí? De igual forma, para la siguiente combinación del hierro, va a estar trabajando con valencia más 3. Está trabajando con valencia más 3. Como es la valencia mayor, esta, entonces vamos a utilizar la terminación ico en la nomenclatura tradicional y me queda hidróxido férrico, o puedo utilizar la nomenclatura stock y decir que es hidróxido de hierro 3. ¿Por qué digo que es 3? Porque está utilizando este número de oxidación. ¿Sí? Está utilizando este número de oxidación. De igual forma es para el resto. Preguntas. También aquí tenemos, o vamos a continuar viendo los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos. No es otra cosa que la combinación de halógenos y calcógenos más el hidrógeno. ¿A qué me refiero con halógenos y calcógenos? Es la combinación de estas dos familias, ya, con nuestro hidrógeno. ¿Sí? En este caso, nuestro hidrógeno va a tener una valencia positiva. Y la familia de los halógenos y de los calcógenos van a funcionar con valencias negativas. ¿Sí? Van a funcionar con valencias negativas. Entonces, vamos a los ejemplos. De igual forma, es la misma dinámica de intercambio de números de oxidación. ¿Sí? Entonces, vamos. Ya. Tengo aquí todos mis hidrógenos. ¿Sí? Porque nos dice la literatura que vamos a combinar halógenos y calcógenos más el hidrógeno. Entonces, acá abajo tengo mi hidrógeno. ¿Sí? Más la combinación de qué nomás, de todos mis halógenos o calcógenos, cloro, bromo, fluoro, yodo, eh, selenio, teluro, azufre, etcétera, etcétera. Entonces voy a utilizar solamente esas dos familias, ¿sí? Y con los números de oxidación negativos. En este caso, el primer caso, voy a hacerles hidrógeno más 1 más cloro menos 1. Hago el intercambio respectivo y me queda el famoso HCl. ¿Sí? Que utilizando, podemos utilizar la nomenclatura UPAC también. Tenemos cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. ¿Por qué? Uro, ¿sí? Cloruro, porque tiene menos 1. Se observa. Bromuro, porque tiene números negativos. Yoduro, tiene números negativos. Sulfuro, número negativo. ¿Sí? Cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, etcétera, etcétera. Y también podemos utilizar la nomenclatura tradicional. Cuando utilizamos la nomenclatura tradicional, vamos nosotros a utilizar la palabra ácido en todos estos compuestos. Ácido. En el primer caso sería ácido clorhídrico. Segundo caso, ácido bromhídrico. Tercer caso, ácido fluorhídrico, ácido yodhídrico, ácido sulfídrico, ácido selenhídrico y ácido telurhídrico. ¿Sí? Siempre vamos a utilizar la terminación hídrico. ¿Sí ven?
vamos a utilizar la terminación hídrico. Preguntas. Cualquiera de las dos nomenclaturas, ya sea la yupa o ya sea la tradicional o ya sea la stock, se puede utilizar para nombrar los distintos compuestos. ¿Sí? Preguntas. Bueno, y para finalizar, como último, para el día de hoy, como último, tenemos los peróxidos. Peróxidos. ¿Cómo se forman los peróxidos? Los peróxidos se forman de los óxidos metálicos más el oxígeno. Pero óxidos metálicos, ¿de qué grupos? Solo utilizando los metales del grupo 1A y 2A. Si nos referimos a nuestra tabla, los metales de la familia 1A y 2A pertenecen a estos. ¿Sí? Estos son los metales pertenecientes a la familia 1A y 2A. 1A y 2A. ¿Sí? Respectivamente. Entonces, utilizando solamente estos dos grupos de metales fijos, vamos nosotros a desarrollar nuestros compuestos. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el ejemplo. ¿Cómo se llama esto? Óxido de... Pueden utilizar cualquier nomenclatura. ¿Sí? Más oxígenos. Me da como resultado... Aquí ya no puedo yo simplificar, jóvenes, ojo. Cuando yo ya utilizo o voy a hacer compuestos del peróxido, aquí ya no puedo simplificar, porque si simplifico, ¿sí? Si simplifico, ya no me va a dar ese compuesto que yo estoy buscando. En este caso, el peróxido de sodio, peróxido de calcio, peróxido de magnesio, ¿sí? Utilizo el óxido de sodio, óxido de calcio y óxido de magnesio, le sumo a estos óxidos, le sumo un oxígeno y me va a quedar Na2O2, CaO2, MgO2, porque solamente estoy sumando. Aquí ya no utilizo números de oxidación. Ojo, aquí ya no utilizo números de oxidación. Solamente sumo sus compuestos. ¿Sí? Tengo dos sodios, los dos sodios están aquí. ¿Cuántos oxígenos tengo? Un oxígeno acá y un oxígeno acá, dos. Dos oxígenos tengo acá en la parte inferior. Sí, continúo en el siguiente. Tengo un solo calcio acá. Tengo un oxígeno más un oxígeno, tengo dos, entonces pongo oxígeno con el índice inferior 2. Y de igual forma, magnesio tengo solamente uno y coloco 1. Oxígeno tengo dos oxígenos, coloco O2, ¿sí? Y ahí se forman los peróxidos, ¿sí? Por la formación de óxidos metálicos de la familia, óxidos metálicos de la familia 1A y 2A. ¿Sí? Entonces utilizo el óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de magnesio, puedo utilizar óxido de litio, óxido de francio, óxido de cesio, óxido de rubidio, óxido de radio, óxido de calcio, óxido de berilio. Cualquiera de estos dos grupos puedo utilizarlo para formar mis peróxidos. ¿Sí? Hasta ahí. Pregunto, ¿cómo se llama ese compuesto? ¿Es agua? No, no es agua. ¿Cómo se llama ese compuesto? Sin ver al internet, por supuesto. Es el peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, nombre comercial. ¿No es el agua oxigenada?
Agua oxigenada. Exactamente, agua oxigenada. Ese es el nombre comercial. Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Hasta aquí. Preguntas jóvenes. Estos metales yo formo el óxido. ¿Sí? Primero formo el óxido. Formado con los metales del óxido, entonces una vez que ya formo el óxido, ahí voy yo a sumar el oxígeno. Un oxígeno más. Ya está formado mi óxido, ahí voy a sumar yo el oxígeno más. ¿Sí? Pero tomando en cuenta de que solamente voy a utilizar estas dos familias. Solo voy a utilizar estas dos familias para formar primero mi óxido. Y de ahí para formar el peróxido voy a aumentarle solamente un oxígeno. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Dice, solo con esas, con las dos familias de ahí se forma el peróxido. Sí, solo utilizando esas dos familias de ahí. No se utiliza el resto, solo esas dos familias. Ahí agrega. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Listo, entonces continuemos con la última parte que nos quedamos. A ver, les estaba diciendo de que voy a formar yo, primero para los peróxidos voy a formar mi óxido básico. Entonces voy a utilizarles, pues voy a poner por ejemplo el cadmio, ¿sí? El cadmio. Entonces, vamos a... El cadmio es CD, ¿ya? CD. ¿Con qué número de oxidación utiliza el cadmio? Con más 2. 2. ¿Sí? ¿Ya? Está utilizando con más 2. ¿Sí? Más. Como primero voy a formar yo mi óxido, entonces va a ser Oxígeno. el oxígeno. Menos Y el 2. oxígeno va a funcionar con menos Menos 2. 2. ¿Ya? Entonces, hago este primer intercambio. Entonces me queda CD2O2. ¿Sí? Ahora, como tienen los dos el mismo número, el mismo índice, simplifico Simplifico. y me queda CdCdO. ¿Sí? Entonces me queda mi óxido de cadmio. ¿Sí? Óxido de cadmio. Entonces, tengo mi óxido de cadmio. Ahora quiero hacer el peróxido. Solo le sumo el oxígeno Más un oxígeno. y me queda igual. Tengo un solo cadmio. ¿Sí? ¿Y cuántos oxígenos tengo? Tengo uno y tengo dos. O dos. Y ya me queda el peróxido de cadmio. Así me comprendieron un poquito mejor. ¿Sí comprendieron, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Sí? De igual forma, el libro ya está subido al aula virtual. Pueden revisarlo, pueden hojearlo ahí un poquito más. ¿Sí? Si quieren saber un poquito más, no es problema. ¿Sí? La clase del día de hoy, muchísimas gracias. Hasta luego, jóvenes. Igualmente, Alicia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Alicia.